Vamos a tratar de responder los planteos. En relación al gasto previsional incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el mismo contempla un incremento del 22% interanual, así que eso coincide, es consistente con la actual fórmula votada por el Congreso, con lo cual no vemos necesidad de que tenga que ser revisada la asignación presupuestaria. Nosotros cuando veníamos hablando de una mejora real de entre 4 y 6 puntos el año próximo, estábamos tomando justamente ese 22% que figura en el presupuesto, que coincide además con las proyecciones que surgirían de utilizar la inflación que surge del relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central con las expectativas de inflación del sector privado aplicado a la nueva fórmula, con lo cual pensamos que va a estar bastante cerca. En relación a los recursos de origen nacional a las provincias, producto de la derogación del artículo 104 de ganancias y la asignación del impuesto al cheque al ANSES, de ambos hechos se produce un faltante para las provincias, excluyendo a la provincia de Buenos Aires, al cual se lo compensa de manera automática. Es decir, hay un faltante que, si no me equivoco, es de 16.000 millones de pesos y que se compensa de manera automática a las provincias con una asignación específica provincia por provincia, ¿no? Con pagos diarios, con lo cual son pagos automáticos. En el caso de Neuquén, estimamos que la compensación producto de la pérdida que tiene, o sea, de la mejora que tiene por la eliminación del 104 y la pérdida que tiene por el aumento de la asignación específica del impuesto al cheque del 70 al 100% ANSES, estimamos que la compensación que va a necesitar para mantenerse en la misma situación es de 381 millones de pesos en el año. Con respecto al Fondo Federal Solidario, es cierto, como parte del acuerdo subyacente en el pacto fiscal, el mismo se distribuye de acuerdo entre las provincias que adhieren y entre las que cumplen con el mismo, especialmente con la Ley de Responsabilidad Fiscal. El mecanismo específico para la evaluación del cumplimiento se irá elaborando con el tiempo. Pensamos que un marco posible es el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, pero es correcto. Con respecto al precio de la nafta y la ley 27.209, le voy a ceder la palabra a Andrés Edelstein, subsecretario de Ingresos Públicos. Sí, ahí muy rápidamente, en la reforma tributaria en cuanto al impuesto sobre los combustibles, el artículo 135 reproduce el texto de la ley 27.209, con lo cual mantiene en la misma manera que está tratado actualmente el expendio de combustibles, de naftas básicamente en la zona de influencia, y lo mismo hace con el gasoil, poniendo un precio por litro de impuesto diferencial, manteniendo prácticamente el mismo nivel que existe en la actualidad, con lo cual sí, está contemplado. Pasando a los planteos del senador Pichetto, sí debo decir que hemos tenido mucha interacción en ocasión de tratarse la reforma tributaria y el presupuesto en diputados. Como producto de ello se han introducido cuestiones que nosotros estamos muy satisfechos, así como sentimos que algunas cuestiones que han quedado fuera de la reforma y que pensamos que deberían haber permanecido, como el gravamen a mutuales y cooperativas con una deducción mínima, y que, digamos, producto de esa discusión, negociación, quedó fuera del proyecto. Hay otras cuestiones que fueron propuestas por la oposición, como por ejemplo excluir a los reintegros a las pymes exportadoras
que esos reintegros no formen parte de la base imponible del impuesto a las ganancias, que fue una propuesta de la oposición. Pensamos que eso realmente colabora a aumentar la competitividad de nuestras pymes o aumentar el universo de sectores alcanzados por el régimen de devolución de IVA, como los beneficiarios del Plan Progresar y otros, o la inclusión también del gravamen de renta financiera para no residentes en el caso de las LEVACs, que también fue una propuesta de la oposición. Así que creo que producto de toda esta discusión, negociación, interacción, hemos también mejorado los proyectos. Con respecto a los fondos destinados a la tecnología, a veces creo que se ha pasado por alto en el debate que nosotros hemos introducido la posibilidad de generar deducciones adicionales del impuesto a las ganancias para el gasto de las empresas en investigación y desarrollo, siempre y cuando esos planes sean previamente aprobados por autoridades competentes, y hemos puesto entonces a la legislación en línea con lo que realizan numerosos países desarrollados, países de la OECD, con lo cual el gasto en investigación y desarrollo en la Argentina no solo no va a bajar, sino que va a aumentar, simplemente que se va a llevar adelante de otra manera. El senador Pichetto ha hecho numerosos comentarios sobre cuestiones previsionales. Nosotros consideramos que la reparación histórica era una forma de resolver un problema de los cuales, uno de los problemas que la Argentina venía arrastrando y no le podía dar solución, la cuestión de los juicios generados a lo largo del tiempo, que generaban el devengamiento de pagos que no es que no existieran, sino que no los estábamos computando, los estábamos barriendo bajo la alfombra, y que además, ya que esos pagos se iban a realizar, era muy importante que llegasen en vida de quienes los reclamaban. Y más allá de la modificación de la fórmula de cómputo para el pago de la AUH, jubilaciones, pensiones que ha aprobado el Congreso, la Argentina se debe una reforma previsional y por eso la misma se va a discutir con la oposición, con los sindicatos, con los empresarios, con las organizaciones de la sociedad civil en los próximos años, intentando generar un consenso muy amplio, porque una reforma previsional profunda solo puede ser sostenible en el tiempo si goza del consenso de la sociedad, y ahí la oposición tendrá la oportunidad de plantear los temas que ha planteado el senador. Nosotros con muchos no estaremos de acuerdo, pensamos que tenemos que seguir pagando pensiones y que hay un derecho adquirido en quienes ingresaron a las jubilaciones producto de las moratorias, pero ahí estaremos escuchando a todos los sectores para tratar de arribar a algún consenso transversal que nos permita tener una reforma previsional sostenible en el tiempo. Con respecto al tipo de cambio real, lo que puedo decir es que nosotros hoy tenemos el tipo de cambio real en niveles que son aproximadamente 20-25% mejores que los que teníamos antes de que asuma este gobierno, a los cuales hay que sumarle el efecto que provoca sobre el tipo de cambio real efectivo, la eliminación de las retenciones a la exportación y la puesta al día en los pagos de devoluciones que tenían un atraso cercano a un año y que este gobierno se ha puesto al día en otra de las deudas que teníamos, en este caso con el sector privado. Entonces hemos dado, creo que, pasos importantes para mejorar la competitividad de nuestro sector exportador, aunque claro está, queda mucho camino por recorrer, tenemos que seguir bajando los costos logísticos
y tenemos que seguir mejorando el tipo de cambio real efectivo para que las exportaciones de la Argentina puedan seguir mejorando, tal como este año lo están haciendo nuestras manufacturas de origen industrial, que están creciendo al 12% interanual en cantidades, hecho que no se había verificado desde el año 2011, previo a la imposición del cepo, que no teníamos un año en el cual crezcan nuestras manufacturas de origen, nuestras exportaciones de manufacturas de origen industrial, lo cual da cuenta de que las mejoras que ya se ven en la competitividad de la Argentina empiezan a traducirse en una mejora en nuestras exportaciones. Gracias, ministro.